Hola, hoy les hablaré sobre algunos aspectos de la licenciatura en Comercio Internacional, qué es lo que se hace y cuál es el perfil profesional en el que un licenciado en Comercio Internacional puede desarrollarse. Asimismo, veremos aspectos éticos de esta carrera. El comercio internacional hace referencia al movimiento de bienes y servicios a través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando diversas divisas y está sujeto a regulaciones y leyes que establecen los participantes en el intercambio y los gobiernos de sus países de origen. El beneficio de realizar operaciones comerciales internacionales radica en que los países involucrados logran posicionar mejor sus productos e integrar a sus mercados extranjeros. Todo esto con el fin de mejorar la economía de los países, facilitar conexiones y relaciones en un mundo ya globalizado. Un licenciado en comercio internacional puede desarrollarse profesionalmente en muchas áreas, como por ejemplo, logística del comercio internacional, finanzas internacionales, coordinador de programas globales, administrador de la cadena de suministro o investigador de nuevos mercados. Como en toda profesión, existe el riesgo de enfrentarse a la corrupción por parte de personas y organismos asociados al comercio internacional. Dentro de las prácticas más comunes se encuentran el lavado de dinero, sobornos, corrupción por parte de funcionarios públicos extranjeros, prácticas antidoping, que es cuando un producto se exporta a menor precio del que se vende en su propio país de origen, o establecer aranceles para desalentar la importación de cualquier bien. 1993. Año Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, declarado por la ONU. Se inaugura el canal de televisión Cartoon Network en Latinoamérica. Se destapa al candidato del PRI para la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Y se publica en la capital del país un nuevo periódico, El Reforma. Finalmente, llega 1994, año en que el Tratado de Libre Comercio entró en vigor al ser firmado por Estados Unidos, Canadá y México. Es entonces cuando la ética en el comercio exterior se empieza a hacer más que presente, necesaria para lograr un marco mundial armonizado. Fue entonces cuando México, por medio del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, comenzó a adaptar procedimientos arbitrales, principalmente al Código de Comercio. Fueron Brian Mulroney, primer ministro canadiense, George Bush, presidente de Estados Unidos, y Carlos Salinas de Gortari, presidente de México, los personajes que dieron pie al Código de Conducta del Tratado de Libre Comercio, el cual persigue y penaliza principalmente las prácticas de antidumping. Al investigar acerca de la existencia de un código ético de mi carrera, que es licenciatura en Comercio Internacional, uno se puede encontrar con que sí existe un código de ética para el comercio internacional, pero no existe un código de ética para el licenciado en comercio internacional. Es decir, existe un documento que le da sentido a la práctica, pero no al practicante. Sin embargo, me pareció muy interesante darme cuenta de que todas las personas que escriben su propio código de ética para el licenciado en comercio convergen en que un comerciante o negociante internacional debe practicar los siguientes valores fundamentales al ejercer su carrera: honestidad, honradez, orden, justicia, equidad, responsabilidad, confianza, confidencialidad, veracidad, lealtad, imparcialidad. Y bueno, en tanto al Código de Ética del Comercio Internacional, encuentro como el punto más fuerte el hecho de que las acciones de los profesionistas se desarrollen no solo en base a ese código, sino a lo que dicta en conjunto con los organismos nacionales e internacionales. Eso le da peso al contenido, ya que el profesionista se la piensa dos veces antes de actuar no solo contra su ética profesional, sino contra leyes internacionales. Y el punto que encuentro bastante importante pero un poco débil es el artículo 3, que dicta que se debe abstener de realizar actos fraudulentos que entorpezcan la eficiencia de la administración de parte del servicio de aduanas o de otros organismos que intervengan en la operación del comercio exterior. Sin embargo, no especifica qué hacer o a dónde acudir en caso de ser invitado a realizar algún acto deshonesto. Dentro de las mejoras que podrían implementarse a dicho código de ética,
serían las siguientes. En mi opinión, se podría redactar un código que de verdad concientice a la persona sobre cómo afectan sus actos a sí mismo y a los demás. Por ejemplo, un código de ética que incluya ejemplos como tal de situaciones correctas e incorrectas en el comercio y sus consecuencias. Otra mejora podría ser, aprovechando las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte que se están llevando actualmente, actualizar también el arbitraje del Código de Comercio, y no solo a nivel tratado, sino a nivel país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene la Asociación Americana de Arbitraje. Canadá también tiene el Instituto de Soluciones Alternativas a Disputas, y es buena oportunidad para que México refuerce su posición frente a Estados Unidos, creando su propia institución con base en una guía ética profesional del comercio.